Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Bienvenidos entre todos. Hoy estaremos platicando del Servicio Profesional Electoral Nacional. ¿Sabe usted de qué se trata? ¿Sabe usted qué hacen? Bueno, pues de esto aquí entre todos. Bienvenidos. Muy buenas noches. Y les quiero presentar a nuestro entrevistado, nuestro invitado esta noche, el doctor Rafael Martínez Pon. Él es director ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional del INE, a quien le doy la bienvenida y te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Lupita, buenas noches. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Y además con un tema que nos debe interesar a todos, ¿no? ¿De qué se trata esto del Servicio Profesional Electoral? Pero aparte es nacional. Así es, ahora ya es nacional. A ver, ¿de qué se trata? ¿Qué se hace? ¿Quiénes son? Bueno, explicarte que el Servicio Profesional Electoral Nacional es un cuerpo de funcionarios, diría yo, rigurosamente seleccionados y capacitados, y que nada más y nada menos tienen la encomienda de organizar las elecciones en este país. Es importante señalar que este es diría yo, es un cuerpo de funcionarios de élite, porque no estamos hablando de todo el personal en este caso del Instituto Nacional Electoral, sino de un porcentaje que no llega más allá del 7%. Estamos hablando de aproximadamente 2.230 funcionarios, de un total de 16.000. Y bueno, decía yo, ellos tienen nada más y nada menos la encomienda de realizar este trabajo, que no es menor, y que hoy día adquiere una dimensión de nacional porque se tiene el interés a partir de la reforma que recién se ha dado, de poder integrar a todo el personal de los institutos estatales electorales para que formen parte de este servicio profesional electoral de carácter nacional. Oye, ¿esto ya está constituido entonces? ¿Desde cuándo funciona? ¿Cómo nace? ¿Y todo el tiempo se ha dedicado a lo mismo? Bueno, en el Instituto Nacional Electoral, otrora Instituto Federal Electoral, teníamos ya un cuerpo de funcionarios compuesto, decía yo, por este servicio profesional desde el año 92. Prácticamente tenemos, como te darás cuenta, un servicio de más de 20 años. Es un servicio consolidado, un servicio incluso reconocido por instancias como la Autoridad Superior de la Federación, que ha señalado esto el año pasado a través de un informe muy interesante en cuanto a identificar los servicios profesionales más importantes del Estado mexicano como el segundo servicio más importante de todo el país, por detrás del servicio exterior. Y bueno, el interés es de que toda esta capacidad instalada que se ha construido con el paso de los años, toda esta experiencia con la que cuentan nuestros funcionarios, bueno, pueda ser compartida también hoy día con los funcionarios de los institutos estatales electorales. Y bueno, digamos, estamos en una nueva época en la que estamos construyendo las normas y las reglas del juego para ello, y decía yo, el interés es poder expandirlo hacia todo el país. Son funcionarios que tienen entonces una capacitación ya muy especializada en cuestiones electorales. Así es. De hecho, ya de suyo la forma en que se les reclute, se les selecciona, implica que todo el tema de méritos esté de por medio, obviamente con un interés muy particular, que los partidos políticos no tengan una injerencia en la selección de estos funcionarios, y por lo tanto lo que se cuida es que las elecciones se hagan, o el trabajo que se hace en las elecciones se haga de la manera ¿Quién selecciona a estos funcionarios? ¿Cómo llegan? Bueno, se hacen convocatorias públicas abiertas. De hecho, hay una instancia muy importante que tengo que destacar su participación, que es el Ceneval, que es el Centro Nacional de Evaluación, que hace los exámenes para, en este caso, que se aplican para que los candidatos o la gente que está interesada en estas vacantes lo realicen. Esto forma obviamente nada de que mi cuatito, ni mi compadrito, ni mi nada. Pues no, eso es lo que precisamente se trata de evitar, y ese es el espíritu que tiene un servicio profesional o un servicio civil, como se les conoce en otros países, en el ánimo de que la selección se haga con mérito, con base en el mérito y en igualdad de oportunidades. Decía yo, particularmente en lo que es esta función que tiene que ver con la organización de elecciones.
Uh-huh. Ahora, esto, ¿cómo has visto tú que se ha venido desarrollando? La gente que está en estos momentos es quien va a capacitar ahora en los organismos electorales a los que se integren a este servicio, ¿o cómo va a funcionar? Bueno, cuando yo hablaba que tenemos una capacidad instalada, señalo que tenemos ya instrumentos en materia de gestión de personal que se han desarrollado con el paso de los años, que lo que querríamos es que fuese compartido también para los institutos estatales electorales. Por ejemplo, destacaría yo la existencia de un programa de formación que de hecho da lugar en el caso del Instituto Nacional Electoral a una maestría en procesos e instituciones electorales, y este programa de formación con todo lo que conlleva es un programa obligatorio, es un programa que si en 3 ocasiones no se pasa una de las asignaturas es causal de separación de las personas con respecto al servicio. Pueda ser compartido, por ejemplo, con la gente de los institutos estatales electorales. Tenemos un sistema de evaluación del desempeño, que es de carácter anual, que también es una causal de separación, por si alguien no pasa esta evaluación, también pueda ser separada del servicio. Y bueno, podría explicar otros procesos, si te parece, pero destacaría de los más importantes en cuanto a lo que el funcionario está obligado para poder permanecer dentro del servicio, pero lo más relevante es que pueda seguir su formación pueda seguir siendo continua y obviamente dé los resultados que tengan que dar, sobre todo a la hora de organizar elecciones. Muy bien, y me gustaría que nos platicaras ahora por qué y cómo se va a desarrollar a nivel nacional, cómo se va a instituir, cómo van a ser los pasos para que ello ocurra, pero antes tenemos que ir a un segmento, un fragmentito de aprobada de lo que tuvimos en el programa anterior. En nuestro programa anterior platicamos con la maestra Palmira Tapia. Ella es consejera electoral del IEM y platicamos sobre la importancia de instaurar el voto electrónico, los pros y los contras de este procedimiento y el impacto en los resultados electorales. El tema de votación electrónica tiene claroscuros, no es la panacea, pero debido a sus alcances, pues vale la pena ponerlo en la discusión pública. Tiene ventajas, tiene desventajas. Y sobre ello pues nos dice la experiencia tanto a nivel nacional, en estos casos muy particulares, donde se ha hecho uso de esta votación electrónica, como a nivel internacional, donde en algunos países es ya habitual, es un ejercicio habitual cuando hay elecciones, el uso de la votación electrónica. Casos, por ejemplo, los más destacados, Brasil, la India, imagínate, más de 620 millones de electores que votan electrónicamente. Es muchísimo. Sí, y por ejemplo... Ahí sería interminable, ¿no? El conteo manual a lo mejor. Tocas un punto importante, exactamente, porque debido al número tan alto de electores, imagínate el tiempo que tardaban o que tardaría hacerlo quizá con el modelo mexicano, con los funcionarios de casilla. Sin embargo, en este país desde la década de los 80 se empezó a revisar cómo incorporar la tecnología a las elecciones y bueno, se empezaron a hacer pruebas pilotos y hasta 2004 ya se hizo un ejercicio generalizado, digamos, es la norma, esta votación electrónica en la India, que es a través de urnas electrónicas. Brasil también es una experiencia exitosa. Sí. Pero en Brasil ya desaparecieron las boletas de papel, ¿no? En Brasil ya la elección es electrónica. Y así es, poquito más de 2 décadas. En 1996 se usó por primera vez y digamos que no ha habido una situación alarmante o alguna consideración importante que pues haga ver que la votación electrónica no es un medio eficaz pues para elegir sus representantes en Brasil. Si quieres ver el programa completo, te invito a entrar a la página del instituto, que es www.iem.org.mx.
estamos de regreso. Muchas gracias a usted que continúa con nosotros. Y te preguntaba por qué tendría que extenderse a otras partes de la República, por qué tendría que generalizarse. Me comentabas que en algunos estados se viene desarrollando precisamente este servicio, pero no en todos. Así es. Bueno, de hecho ya hay un mandato constitucional, el artículo 41 ya señala a esta figura como el Servicio Profesional Electoral Nacional. De hecho, los legisladores en su momento identificaron como una muy buena práctica a esta figura en el Instituto Nacional Electoral, bueno, en el hoy Instituto Nacional Electoral, y consideraron conveniente que esta buena práctica pudiese ser extensiva hacia los otros institutos estatales electorales. Tengo que decir que la tarea no va a ser fácil. La tarea, por el contrario, me parece que va a ser compleja, va a ser desafiante, ya que lo deseable es de que los institutos estatales electorales, todos por igual, hubiesen estado en condiciones similares a las que tiene el Instituto Nacional Electoral en cuanto a la profesionalización de su personal, y la realidad es que no es así, salvo 4 institutos que bien valdría la pena mencionarlos, que es el caso del Estado de México, el caso del Distrito Federal, el caso de Nuevo León y el caso de Guanajuato, que a lo largo de los años han construido una figura similar a la que tiene el Instituto Nacional Electoral. La realidad es de que tenemos por un lado 2 institutos que tienen de manera esporádica algunos de los procesos que identificarían a un sistema de esa naturaleza, y 16, como te das cuenta, Lupita, es la mitad prácticamente de los 32, diríamos que no hay nada, que no se trabajó en procesos parecidos o similares, y por lo tanto tenemos que empezar prácticamente de cero ahí en cuanto a la construcción de un sistema de esta naturaleza. ¿Y esto es un mandato ahora con la nueva reforma electoral o cómo es que ahora tiene que ser de esta forma? Bueno, de hecho ya lo es, como te vuelvo a decir. ¿Por el artículo 41? Por el artículo 41, como parte de la reforma. Pero esto cambia entonces con la reforma electoral. Así es, de hecho hay un cambio significativo, porque, insisto, lo que se ha construido a lo largo de los años en el Instituto Nacional Electoral como servicio profesional electoral, bueno, lo que se querría ahora es de que la gente que forma parte de los institutos formara parte del mismo, ¿no? Entonces hay un cambio importante porque significa en muchos sentidos profesionalizar, en efecto, a personal ligado a la organización de elecciones, pero significa, entre muchas cosas, garantizar que las elecciones se hagan cada vez mejor. Nos decías, pero viene lo bueno, ¿no? Ahora viene cómo se instrumenta todo y cómo se capacita y se empieza de cero, pero me gustaría que nos platicaras esto después de ver este resumen de lo más importante, las actividades en el Instituto Electoral del Estado de México. En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México dio cumplimiento a una sentencia emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la 5ª circunscripción plurinominal, que determinó crear una comisión para realizar un nuevo escrutinio y cómputo de 80 casillas, correspondiente a la elección de diputados de mayoría relativa del Distrito Electoral 18 con cabecera en Tlanepantla. De conformidad con los términos establecidos en la sentencia emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por primera ocasión se desahogó una diligencia coordinada entre el IEM y el Organismo Jurisdiccional Electoral Federal, en la que se destacó la civilidad de las representaciones de los partidos políticos durante el desarrollo de la misma, al participar en cada una de las 8 mesas de trabajo que se instalaron en el Centro de Formación y Documentación Electoral del IEM, para el debido desarrollo de un nuevo escrutinio y cómputo de 80 casillas del Distrito Electoral 18 de Tlanepantla. En el marco de los actos relacionados con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, el doctor Raúl Cervantes Andrade dictó la conferencia La protección de las mujeres en el ámbito convencional internacional, en la que planteó que se debe generar conciencia en la sociedad para evitar la violencia y atacar la desigualdad hacia las mujeres,
fomentando una cultura con valores. Una vez que ha concluido la etapa de preinscripción, los aspirantes que podrán continuar con el proceso de admisión para cursar la 7ª promoción de la maestría en Derecho Electoral y la 5ª promoción de la maestría en Administración Electoral, deberán realizar un examen de conocimientos. Una vez cubierta esta etapa, conforme a las bases de las respectivas convocatorias, se efectuará una entrevista que realizarán los integrantes del comité de admisión. Dichos posgrados se impartirán en el Centro de Formación y Documentación Electoral del IEM en 4 semestres. A ti que te tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Pues más que nada para que sean unas elecciones eficaces, ¿no? Para que estén bien organizadas. Si no saben de la ley, pues no tiene ningún caso. Bueno, pues principalmente deben tener una preparación para que la gente crea en ellos o en lo que proponen, que tengan conocimiento de causa y de lo que ellos van a realizar. Yo creo que lo que necesitamos es precisamente una gente con esa preparación, para que nosotros mismos nos vayamos preparando a la vez, contagiándonos de esa forma de actuar, de hacer o prometer, aunque a veces esas promesas no siempre se cumplen. Bueno, deben de estar profesionalizadas porque tiene que tener cierto orden, ¿no? Y para hacer una elección tienes que tener la capacidad, ¿no? Para realizarlas. Pues más que nada para conocer las necesidades y tener un concepto más amplio de lo que son los derechos electorales y tener un mejor entendimiento de lo que es y lo que conlleva el proceso electoral. Pues deben de estar bien preparados para que sepan lo que están desempeñando y lo que están haciendo. No nada más vamos a solucionar esto, no, deben de estar y tener unos buenos preparación, unos buenos estudios para que la persona que se acerque la preparan bien y le digan y le contesten. Para tener un orden, ¿no? Precisamente, ¿cómo vamos a tener gente ignorante en esos puestos? Se supone que ahí vamos a elegir a la gente que nos dirige. Por lo tanto, deben de estar capacitada y saber, no puede ser como quiera una persona cualquiera. Para que sea una mejor elección, no haya mucha incompetencia en eso. Estamos de regreso, muchas gracias a usted que continúa con nosotros y bueno, pues totalmente de acuerdo, ¿no? Con las personas que fueron entrevistadas de que tiene que ser gente bien preparada, pues para poder dar buenos resultados en estos temas, sobre todo tan delicados como es la materia electoral. Bueno, hay un tema adicional que valdría la pena comentar, que tiene que ver con personas cuyos intereses estén más allá de los intereses de los partidos políticos. Uh-huh. Y yo creo que eso es lo que se trata también de garantizar con todos los procesos rigurosamente que se establecen para que alguien forme parte del servicio profesional electoral. No perdamos de vista que en décadas anteriores quienes
organizaban las elecciones era gente que formaba parte, en ese caso de la Secretaría de Gobernación, era personal de temporal, y por lo tanto había una enorme desconfianza por parte de los partidos en cuanto a decir, bueno, ¿quién técnicamente hablando está organizando la elección, ¿no? De ahí de que se haya apostado por crear lo que es este servicio profesional electoral, aunado a que también no hay que perder de vista de que no el proceso se circunscribe a un día, a lo que es la jornada. Es un proceso que dura 9 meses, si no es que hasta más, y quien lleva todas estas labores antes de la jornada, en la jornada y después de la jornada, o quien gestiona el proceso como tal son los miembros del servicio. Más allá de la participación ciudadana que se ejerce en la jornada y que es muy importante y muy valiosa, pero quienes están prácticamente como funcionarios llevando a cabo esta tarea es gente del servicio profesional. Te quiero preguntar, ¿quiénes son los que están en el servicio profesional y de qué carreras provienen? ¿Ahí hay personal de todas las especialidades o se busca algún perfil? Bueno, esa es una buena pregunta porque en la construcción del más reciente estatuto que data del 2010, había una discusión sobre los puestos del servicio en cuanto a ceñirlos a ciertas carreras, preferentemente de ciencias sociales. El Consejo General creo que tomó una muy buena decisión en dejar que el perfil profesional fuese un perfil abierto, y lo que sí se requería en todo caso es que hubiese experiencia en la materia electoral, ¿no? Por lo tanto, el mensaje que se quiere enviar es de que cualquier ciudadano que esté interesado en la actividad electoral puede aspirar a ese tipo de puestos una vez que haya las convocatorias. O sea, no es nada más para unos cuantos, no nada más es para un grupo selecto. Exactamente. O sea, un grupo selecto en este caso de profesionistas, ¿no? Claro, estamos sí, hablando de todas las no, carreras digamos, no alguien que sea a lo mejor por algún amiguismo o algún asunto. No, aquí lo que cuenta de ese carácter, ¿no? Es decía yo, que haya un interés, obviamente, y experiencia que respalden que alguien esté interesado en esta materia, y obviamente la parte más relevante por destacar es que haya méritos de por medio y no precisamente otro tipo de influencias o mecanismos, ¿no? que den lugar a ello. Decías que van a empezar de cero. ¿Cómo están viendo ustedes la forma en que se va a desarrollar todo esto, la forma en que se va a instrumentar, en que van a llegar los nuevos funcionarios de este servicio profesional electoral? Bueno, tengo que comentar que la Dirección Ejecutiva desde el 2013 ha estado trabajando, digamos, en el conocimiento, en saber cuál es el estatus de cada instituto electoral, estatal electoral en materia de profesionalización. Nos hicimos a la tarea de hacer un diagnóstico, tanto a través de investigación documental y de campo para saber qué estaba aconteciendo en cada instituto. De ahí que hayamos llegado a estas conclusiones de identificar que solo 4 de los 32 tienen un servicio parecido al del INE, que 12 en su momento echaron a andar procesos de manera esporádica y 16 no. Por lo tanto, bueno, la idea, lo decía, es primero crear la norma que regule todos estos procesos, denominada Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la rama administrativa. Además tengo que comentarlo porque esta norma, cuyo interés está en que se apruebe en octubre de este año por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, tiene el interés de regular estos 2 regímenes, si no es que hasta 4. Y una vez que se establezcan estas reglas del juego, entraremos a un proceso de incorporación de este personal a lo que es el servicio, a través de un mecanismo ad hoc que tenemos que construir en los próximos meses, y ya una vez que este personal esté integrado, entonces sí estaremos en condiciones de echar a andar todo lo que es el sistema a imagen y semejanza de lo que tiene el Instituto Nacional Electoral. Es lo que podría yo explicar a grandes rasgos en cuanto a la ruta a seguir. ¿Lo que están haciendo entonces ahorita es este trabajo de construir la estructura? Así es, de construir primero todo este andamiaje de normas, de lineamientos. Decía yo, la más importante es la de tener un nuevo estatuto que incluya, decía yo, a los institutos estatales electorales, hoy día conocidos como organismos públicos locales electorales, y de modo de que una vez construidas todas estas reglas del juego, lo diría yo de manera coloquial, podamos pensar en los mecanismos más adecuados para
para cada entidad, de modo de que pensemos en el funcionamiento de un servicio para ellos. No perdamos de vista que la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, a través del artículo 202, nos habla de la existencia de 2 servicios profesionales, uno que tiene que ver con el servicio profesional electoral del INE y otro que va a estar abocado exclusivamente a los organismos públicos locales electorales. Por lo tanto, esta dirección hoy día tendrá la encomienda de administrar 2 sistemas cuyo interés es de que sean parecidos en lo sustantivo, seguramente con algunas diferencias en algunas particularidades, pero en general, decía yo, echando mano de toda la capacidad instalada con la que cuenta ya el instituto. Oye, les espera un montón de chamba entonces. Sí, porque aquí la parte me parece central y vital será también mandar un mensaje para antes de las elecciones del 2018 de que tenemos una estructura profesionalizada en todas sus líneas. Por lo tanto, tenemos poco tiempo para hacer eso. Son 2.200 personas que están en este servicio tan solo en el Instituto Nacional Electoral. ¿De cuántas estaríamos hablando a nivel nacional? ¿En cuántas más o menos hay algún cálculo? Con base en el diagnóstico que nosotros realizamos en el año pasado, se estarían sumando 1,000 personas más a estas 2.230. Tampoco estamos hablando de una cifra demasiado elevada. Nosotros hicimos un censo en el que registramos aproximadamente a 4,000 personas en todo el país, bueno, en todos los institutos estatales electorales, y de esas 4,000 personas, 1,000 por estas funciones ligadas a la organización de elecciones serían las posibles candidatas a formar parte del Servicio Profesional Electoral Nacional. Muy bien, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos rapidísimo para seguir platicando, así que no se nos vaya, regresamos. A ti que te tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Seguimos entre todos y quería preguntarte sobre este servicio profesional electoral en el Estado de México. ¿Cómo ves las cosas? Bueno, pues además reiterar que este instituto es de los pocos que hay que tiene una figura parecida a la del Instituto Nacional Electoral, no con la misma antigüedad. Estamos hablando aquí, pues, algo que alguien me corrija, del instituto de 15 años de existencia de este servicio, en comparación con 22 que existen en el Instituto Nacional Electoral. Yo creo que en su momento con cosas significativas, con procesos interesantes. De hecho, destacar que, por ejemplo, ese instituto tiene una de las maestrías más prestigiadas del país en materia electoral. Y bueno, el interés es también de nuestra parte, en este caso como instituto, ver que podemos aprovechar también de esta capacidad instalada en algunos institutos, en este caso como lo es este, pues para poder tratar de buscar pues las combinaciones más adecuadas, ¿no? Claro. Oye, con respecto a otros estados de la República, Rafael, ¿tú dirías que es muy distinto lo que se ve en el Instituto Nacional Electoral a lo que se ha estado trabajando? ¿No había continuidad? ¿Sí había continuidad? ¿Sí había este tipo de evaluaciones que ya nos comentabas al principio o no había? ¿O qué es lo que ha venido ocurriendo? Bueno, aquí el escenario es variopinto, ¿no? Como
te decía, vamos a encontrar institutos en los que se dio el paso de tener procesos similares a los del instituto. Lamentablemente en algunos de ellos ya no hubo una continuación, ya no hubo una constancia, y otros en los que, por lo que podemos decir que hubo procesos esporádicos, pero está el otro escenario, que es el escenario extremo, en el que básicamente no se quiso avanzar a pesar de tener leyes por cierto muy buenas. Yo destacaría, por ejemplo, el caso de Jalisco, que no obstante hacer un instituto poderoso en comparación con otros y tener una ley en la materia, no quisieron durante los años de la existencia de este instituto echarla a andar. Entonces eso es lo que marca, decía yo, grandes diferencias con respecto a lo que sí ha hecho el Instituto Nacional Electoral, y por lo tanto tenemos que cerrar esa brecha que está ahí presente, ¿no? ¿Cuándo tiene que quedar listo todo esto? ¿Hay algún plazo? ¿La ley fija algún plazo que diga, a ver, de tal fecha, tal año? Bueno, la ley como tal no fija un plazo, ¿no? Yo creo que aquí tendríamos que establecer, por ejemplo, un tema también de carácter técnico, ¿no? De acuerdo a un foro, por ejemplo, que hicimos nosotros de discusión el año pasado, en noviembre del año pasado, en la que invitamos a varios especialistas para que nos sugirieran y nos comentaran cuál podría ser la ruta a seguir en cuanto a la construcción de este servicio. Ellos marcaban como horizonte, como un horizonte adecuado el lapso de 5 años. Sin embargo, me parece que más allá de ello, el instituto, en este caso la dirección, pues tiene que hacer un esfuerzo todavía mayor para tratar de que en menos de 5 años podamos tener una estructura, en este caso lo que corresponde al servicio profesional en los institutos, muy parecida a la del servicio profesional electoral en el INE. Tenemos que redoblar esfuerzos, tenemos, lo vuelvo a decir, de dar el mensaje que en próximas fechas tenemos una estructura muy parecida a la del instituto, y por ahí, bueno, tenemos que echar a andar toda nuestra creatividad y toda nuestra imaginación para que se pueda conseguir ese cometido. ¿Pero estaríamos hablando de 5 años más o menos? Yo, ahora sí, como titular de la dirección, tendrá yo una apuesta hacia 3, pero bueno, eso también dependerá de en efecto, de los hallazgos que también podamos encontrar en los propios institutos, de la disposición, que yo espero del presupuesto, que yo espero que sea la más conveniente para que podamos avanzar lo más rápido posible. ¿Cuánto nos va a costar esto? Porque muchas veces se pregunta a la gente, más funcionarios, esto significa más burocracia, esto significa más gasto. Sabemos que pues la gente siempre habla de estos presupuestos tan importantes que hay para los institutos electorales. ¿Tú qué dices? ¿Qué opinas? La respuesta es no. Oye, es una muy buena noticia. Y la respuesta la digo de manera categórica porque las economías de escala precisamente están en aprovechar la capacidad instalada que tiene el Instituto Nacional Electoral en la gestión de personal. Decía yo, en todo lo que se ha construido en temas de concursos, del programa de formación, de los sistemas de evaluación de desempeño, del sistema de promociones, de toda la parte disciplinaria, en la que también tiene una experiencia muy importante el instituto. Lo importante es que se comparta con los institutos estatales electorales, y no se está pensando en contratar más personal, sino en aprovechar incluso la propia experiencia que tienen los propios institutos estatales electorales, de que ese personal pueda tener ahora estabilidad, pueda tener hoy día otras prerrogativas, otros privilegios que lo da un servicio civil como existen en otros países. Y la idea en ese sentido es trabajar en efecto en este cuerpo de profesionistas que son muy especializados. No estamos hablando de todo el personal que forma parte de todos los institutos. Por ahí se van a hacer también esfuerzos paralelos para que el demás personal también llegue a este esfuerzo de profesionalización, pero en lo que corresponde a los servicios profesionales electorales, diría yo que la idea es contar con personal de calidad, que no haya más de lo que tenga que haber, y que obviamente responda
a las expectativas, que es organizar una elección correctamente. Vemos constantemente elecciones en nuestro país, vemos que se organizan correctamente. ¿Por qué era necesario esto? ¿Por qué tenemos que estar hablando de este servicio profesional electoral si sabemos que cada jornada electoral hay una elección que dan buenos resultados, que se realiza bien y que estamos viendo que no hay ningún problema? ¿Nos puedes platicar? Bueno, yo, como lo vuelvo a decir, los legisladores han visto que había una muy buena práctica a través de esta figura que ya de suyo existía en el instituto. Han considerado conveniente que esta figura no solamente se ciñera a lo que es el Instituto Nacional Electoral, sino que también se extendiera a los institutos estatales electorales. Y yo la impresión que tengo es institucionalizar este asunto de la profesionalización, o sea, formalizarlo, ¿no? No te equivocas cuando señalas de que, y yo comparto esa idea de que también hay mucho talento en los institutos. La idea, en todo caso, es ahora incorporarlos a este cuerpo de funcionarios, denominado Servicio Profesional Electoral Nacional, y creo que ese es el paso que se quiere dar, ¿no? Principalmente. O sea, la gente que tiene experiencia, que lo haga ya bajo estos esquemas que tú nos estás señalando, ¿no? Que además reciba otras prerrogativas que a lo mejor no estaban institucionalizadas en sus institutos, salvo las expresiones que mencionaba. Por lo tanto, la idea es caminar a través de un cuerpo de funcionarios a nivel nacional. ¿Qué vamos a ganar los ciudadanos con esto? Yo creo que mucho, mucho, porque lo que vale la pena decir, y no lo digo yo, esto lo han dicho muchas autoridades, es que al final el pilar en el caso del Instituto Nacional Electoral es el Servicio Profesional Electoral, y sin duda yo creo que el pilar en los institutos estatales electorales también lo serán estos servicios profesionales. Es un trabajo silencioso, esto vale la pena señalarlo, es un trabajo discreto, es un trabajo que no se ve, pero que me parece que hace que las cosas sucedan. Por eso yo creo que también tenemos que entrar en una especie de labor pedagógica para explicarle al ciudadano que los institutos no se reducen nada más o no se circunscriben nada más a lo que ellos puedan ver en los medios, que tiene que ver con estas discusiones políticas que se dan en el seno de los consejos generales, por ejemplo, sino hay una parte técnica que está detrás de los institutos que hace que el trabajo, que es organizar elecciones, se haga y se haga bien, es lo que yo señalaría, ¿no? O sea, no nada más los asuntos polémicos que estén en las de 8, ¿no? Sino también este trabajo que se hace, que se conozca. Porque a veces la gente cree que los procesos electorales se reducen a un día, que es el tema de la jornada. No es así, estamos hablando de procesos muy largos, en las que hay funcionarios sumamente capacitados que de la mano con los partidos están construyendo el proceso como tal, hasta llegar al evento cumbre, que es la elección como tal, y ahí es donde se hacen presentes. Por eso la gente dice, es que no hacen nada, nada más trabajan un día y descansan todo el año. Bueno, ahí está el trabajo, ¿no? El trabajo que se hace. Que no se ve, insisto, pero que me parece que hace que las cosas se consigan a partir de que se consiga que la elección se lleve cabalmente, ¿no? Muy bien. Vamos a los contextos y continuamos, por supuesto, con más aquí Entre Todos. El doctor en Ciencias Social, Kenmir Puente, es experto en estudios parlamentarios y de rendición de cuentas. En el libro colectivo El rediseño de la participación política, profundiza en el debate especializado sobre la participación política, tema que es de una vigencia incuestionable si apelamos a que la democracia mexicana actualmente enfrenta la situación de una contradicción entre las expectativas de los ciudadanos y las acciones de los representantes populares. En cada uno de los capítulos que conforman este libro se presentan diferentes revisiones acerca de esta situación, enfatizando la problemática de la participación político-parlamentaria, pero sin por ello dejando de lado otro tipo de participaciones como la de organizaciones de interés e incluso la sindical, mismas que también conforman parte de la agencia del gobierno.
Por lo tanto, resulta revitalizante que se realicen este tipo de discusiones en la ciencia política, sobre todo cuando, como es el caso de la obra referida, se polemiza acerca de cuestiones básicas como las nociones mismas de representación, al tiempo que se alerta sobre problemas como el mandato y la responsabilidad política de los gobernantes. Sin duda alguna, los diferentes textos que conforman este libro llaman y alertan sobre la necesidad de estar revisando y pensar de manera crítica la actividad de los gobernantes y el papel de los legisladores en nuestra actualidad. A ti que te tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Pues para dar un buen funcionamiento, ¿no?, en sus políticas. Pues sí, para saber lo que hacen y tener todo listo muy bien. Primera instancia, pues porque no puedes escoger una persona que no tenga un criterio propio para hacer valer todos los derechos que tienen los electores. Entonces, pues no todas las personas tienen esa preparación como una persona profesionalizada. Para que puedan hacer su mejor trabajo, para que tengan un mejor desempeño en el pueblo, que veamos mejores cambios y que la sociedad esté más conforme con su trabajo. Más que nada pienso porque nos apoyarían mucho en los conocimientos que tienen, ya que tienen mayor experiencia en ese tipo de situaciones y nos podrían apoyar precisamente con todos los conocimientos que contienen, ya que la capacidad, pues todas las personas tienen la capacidad, pero teniendo el conocimiento tendrían mayor la capacidad para poder reconocer qué es lo mejor para nuestro país o para nuestra ciudad. Estamos de regreso. Muchas gracias a usted que participa con nosotros aquí entre todos. Y bueno, te preguntaba sobre estos aspectos que se tienen que llevar a cabo, la capacitación y todas estas cuestiones también que tienen que ver no nada más con el tema electoral, sino las personas que se tienen que contratar. A ver, platícanos. Bueno, aquí vale la pena señalar que todas las vacantes del Servicio Profesional Electoral, en lo que corresponde al Instituto Nacional Electoral, y obviamente la intención es que esto sea extensivo a los institutos de los estados, básicamente se concursan a través de concursos públicos abiertos, en los que pueden participar tanto personal interno como ciudadanos en general, que cubran los requisitos que marca la convocatoria, ¿no? Yo aquí la sugerencia que estaría dando es que los ciudadanos tengan pendiente de las convocatorias que pueda haber próximamente. El año que entra, en 2016, vamos a tener concursos en el Instituto Nacional Electoral y es posible que ya en algunos estados de la República, para aquellas vacantes que queden ahí disponibles por aquel personal que no cubre los requisitos para formar parte del servicio, ¿no? Entonces ahí también se pueden dar otras vacantes. Por lo tanto, insisto, la invitación está en que la gente está al pendiente de O sea, los interesados, nada más que estén atentos, no necesariamente serán funcionarios del Instituto Electoral de X estado,
sino que las personas internas y externas van a poder participar. Así es. Son concursos públicos abiertos, es lo que yo podría decir. ¿Con alguna especialidad, con algún conocimiento en materia electoral? Sí, el conocimiento electoral es necesario, sobre todo la experiencia. Decía, no tanto en el tema de la profesión como tal, como lo había yo dicho en otro segmento, el Consejo General también tuvo en su momento el tino de no cerrarlo a ciertas profesiones. Sí, porque si no nada más tendríamos puros abogados, ¿no? Bueno, es posible. Sin embargo, lo que se espera es de que el aspirante sí cuente con cierta experiencia al respecto. Y obviamente esto dependerá del grado de responsabilidad del puesto que esté vacante, ¿no? No será lo mismo un puesto de vocal ejecutivo local, que es como el delegado del Estado, en este caso el instituto, que obviamente se requeriría muchos años de experiencia, a puestos que están en la estructura baja del servicio, que regularmente no se pide ninguna experiencia al respecto, ¿no? O sea, aquí el asunto es que va a ser plural, va a ser para toda la gente que esté interesada, no va a haber nada más. Como ha estado aconteciendo, lo tengo que decir, en el Instituto Nacional Electoral. ¿Crees que ahora se hacen las cosas con más transparencia? ¿Crees que ahora sí se hacen las cosas de manera distinta a lo que se venía haciendo años antes? Porque lo que vemos en los segmentos donde participan nuestros amigos del auditorio es que todavía hay mucha desconfianza. Para mí, sin duda alguna, ha habido avances muy importantes, muy significativos. Estamos hablando, por supuesto, de 20 años para acá. Y creo que la propia consolidación del sistema democrático nos ha estado obligando a ello, las propias demandas ciudadanas. Y creo que estamos en ese camino. Se tienen que mejorar muchísimas cosas, eso sin duda alguna, ¿no? Yo, en lo que me corresponde en cuanto a la responsabilidad que tengo en el instituto, yo sí destacaría por mucho la existencia de un servicio de esta naturaleza. Diría yo que es una figura propia de las democracias consolidadas. Los países, digamos, en los que se cuenta con una democracia ya de este tamaño, al mismo tiempo se cuenta con administraciones que tienen un servicio profesional. En nuestro país, en términos generales, me parece que el esfuerzo es escaso. Creo que podríamos hablar de esfuerzos aislados, y uno de ellos es el que se ha dado en el Instituto Nacional Electoral. La aspiración es que en otros segmentos de funcionarios también se pueda dar ese paso. Creo que ya se están dando algunos avances al respecto, en el caso de los maestros, por ejemplo, en el caso de temas de seguridad, pero creo que vale la pena tener como referencia lo que se ha hecho en el Instituto Nacional Electoral para lo que pudiese significar para otras organizaciones, ¿no? Platicamos hace unos momentos del tema de recursos humanos, aquí se tiene que revisar muy bien, y tú decías que valía la pena comentar algunos aspectos. ¿Qué es lo que se puede revisar? ¿Qué es lo que se tiene que detallar? ¿Qué es lo que a ti te preocupa en esta etapa? Bueno, por ejemplo, en el caso de lo que es la construcción de un servicio profesional electoral, la joya de la corona, diría, son los concursos públicos. Es el proceso para la ocupación de vacantes, ¿no? Ahí no tiene que quedar la menor duda de que el trabajo que se está haciendo a través de otras instituciones, por eso vuelvo a destacar el caso de Ceneval, es de que estas vacantes se cubran de manera objetiva, de manera imparcial, que el ciudadano no se quede con la percepción de que hubo mano negra para ocupar estas vacantes, y yo creo que ese es el primer paso de otros más que se tiene que dar para que en efecto un funcionario haga una carrera dentro de una organización, que su cargo no esté supeditado a vaivenes políticos y que en un cambio esté en la fragilidad de decir, bueno, perder mi trabajo o no. Eso es lo que garantiza, por ejemplo, un servicio profesional, que se le esté formando continuamente, que en efecto, tal como se decía en alguno de los anuncios intermedios, la eficacia también esté de por medio a la hora de la realización del trabajo. Y lo más importante, tratándose, por ejemplo, de un instituto como lo es este, y como lo será un Servicio Profesional Electoral Nacional, que lo que se realice esté más allá de los intereses de los partidos,
el trabajo que haga el funcionario no se convierta en rehén de estos intereses. Que no sea por cuotas, ¿no? Como hemos visto además en algunas ocasiones, que tal partido político pues apoya tal, el otro partido político apoya tal. Eso no, ya no debe ser. Al menos bueno, yo lo diría en lo que corresponde a ese trabajo que tiene que ver con la organización de una elección como tal, se tiene que garantizar a todas luces que el trabajo que se está haciendo está fuera de toda duda, ¿no? Rafael, en tu agenda y en tu mesa de trabajo, ¿cuál es el primer paso que tienes en este nuevo proyecto, en este nuevo proceso? Llegas ahorita, revisas, ¿y qué tienes como número 1? Bueno, como número 1 tenemos, si es que estamos marcando como horizonte octubre de este año, es el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional, que, para decirlo en términos coloquiales, pues va a significar estas reglas del juego ahora sí para todos. Tenemos que entrar en un ejercicio arduo de darlo a conocer a muchos actores, entre ellos que se llegue a un gran consenso dentro del propio Instituto Nacional Electoral, que el Consejo General lo apruebe, pero previo a eso tenemos que tocarle la puerta a todos los institutos estatales electorales para que lo conozcan, para que recibamos opinión y nos digan qué opinan, cómo podemos mejorar algunos de los aspectos que están ahí expresados. Tenemos que trabajar eso implica que yo voy a tener que hacer muchas visitas a los estados para dar a conocer estas propuestas que están en juego. Los partidos políticos tienen que conocer también de esta norma. Por lo tanto, bueno, nos espera una ruta de aquí a octubre bastante, llena de actividades. Sí. Y eso diría que es lo prioritario hoy día en la agenda de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. Pues yo te aprecio mucho que hayas venido a platicar precisamente de este tema tan importante con nosotros aquí en este espacio de Entre Todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lupita. Muchas gracias también a usted por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo de TV Mexiquense, le deseo que tenga muy buena noche, que la pase usted muy bien y nos vemos la próxima.